Hay un punto, más allá del ruido, donde las ecuaciones dejan de describir el universo y comienzan a invocarlo. C.P. Korolev, Diario Técnico número 01, clasificado 1966. Dicen que morí en enero de 1966, en una mesa de quirófano mientras un bisturí abría mi abdomen en busca de un cáncer que nunca encontraron. Eso es lo que registraron los periódicos, lo que el mundo creyó. La verdad es más sucia. Desperté en un cuarto sin ventanas, bajo una lámpara amarillenta, con tubos entrando en mi pecho y un zumbido bajo el suelo que no era eléctrico, sino vivo. Mi cuerpo dolía, pero lo primero que sentí no fue dolor, sino un silencio demasiado denso, como si el aire mismo me observara. Una enfermera sin rostro, al menos no uno que yo recuerde, me inyectó algo y susurró. No hablé. Escuché. No supe cuánto tiempo estuve ahí. A veces soñaba con el sonido de motores Saturn, otras con voces distorsionadas que se filtraban entre mis sueños como transmisiones lejanas. Cuando al fin desperté por completo, un hombre de traje oscuro me esperaba en la penumbra. No llevaba insignias, solo una mirada de acero. Compañero Korolev, dijo. Su muerte ha sido un éxito. Su nombre era Mikhail Ulanov, coronel de la KGB. Me explicó que el Politburó había autorizado mi defunción para eliminarme de la esfera pública. Mis últimos años como ingeniero jefe del programa espacial soviético habían sido incómodos para demasiadas personas. Había preguntado cosas que nadie debía preguntar. Sobre la sonda Lunik 3, sobre las anomalías electromagnéticas que aparecían en el lado oscuro de la Luna, sobre la grabación que un técnico, borracho y tembloroso, me mostró a escondidas en 1964, un sonido que no debía existir. Un pulso, 3 segundos de silencio, luego un murmullo que decía Slushai. Escucha, y después, nada, solo ruido blanco y la sensación de que algo, al otro lado de la señal, había girado su atención hacia nosotros. La KGB interceptó la cinta al día siguiente y desapareció al técnico. Yo la mencioné una vez más durante una reunión del Comité de Investigación Espacial y esa misma noche comenzaron mis problemas cardíacos, o eso creí. Ahora entiendo que no fue el corazón el que falló. Fue la mente, forzada a oír lo que el universo intentaba decirnos. Comenzaremos de nuevo, camarada, dijo Ulanov aquella noche. Pero esta vez trabajará sin interferencias. Me llevaron a un complejo subterráneo cerca de Novosibirsk. En los mapas no existía. Los guardias lo llamaban Zvezda 12. Desde el exterior parecía una planta industrial cualquiera, pero bajo tierra las paredes estaban cubiertas de cables, válvulas y oscilógrafos. Todo olía a ozono y grasa caliente. Había un laboratorio acústico, una sala de resonancia y un reactor pequeño alimentado por plutonio. No era un centro de investigación, era un templo. En la primera semana me presentaron al equipo. Había ingenieros, lingüistas, incluso un músico del Conservatorio de Moscú especializado en ondas sinusoidales. Todos habían firmado contratos de silencio absoluto. Nadie podía salir. Nadie podía escribir cartas. Nadie debía preguntar. Ulanov me entregó una carpeta gruesa con la inscripción Proyecto Vozdukh. «Aire, ¿eh?», le dije. Él sonrió apenas. «El aire es lo que respiramos, lo que llena el vacío entre las palabras, lo que transmite el sonido». Se inclinó hacia mí. «Vamos a enseñarle al vacío a hablar, camarada Korolev». Dentro del expediente había transcripciones de transmisiones lunares clasificadas, diagramas técnicos de receptores cuánticos y una lista de coordenadas. Una de ellas estaba marcada con tinta roja. Cráter Daédalos, 5 grados, 179 grados este. El mismo punto donde Lunik 3 había perdido contacto 7 años atrás. Me temblaron las manos. Recordé los informes de interferencia gravitacional, las fotografías borrosas de sombras piramidales que nadie quiso discutir oficialmente.
Pero lo que más me inquietó fue la última hoja, una ecuación incompleta, escrita con mi letra. No recordaba haberla escrito jamás. El 14 de marzo de 1967, reactivamos la antena parabólica principal. Los receptores estaban calibrados a frecuencias por encima de los 30 GHz, muy por encima de las transmisiones humanas. Al principio solo obtuvimos ruido, luego una pausa, después un patrón rítmico. Ton, 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 ton. No era código Morse. Tampoco coincidía con ninguna modulación natural conocida. Era como una respiración. El operador, un joven llamado Anton Shirkov, empezó a llorar sin razón aparente. «Dice mi nombre», susurró. «Lo oigo, camarada ingeniero. Me está llamando». Tuve que apartarlo a empujones del panel. Los demás lo miraban con pavor, como si su locura pudiera contagiarse. Ordené cortar la transmisión, pero la señal no se detuvo. Los altavoces siguieron vibrando y del ruido emergió un tono bajo, sostenido, que hizo temblar las lámparas. Grabamos todo en cinta. Aquella noche no pude dormir. Al reproducir la grabación en mi habitación, percibí algo nuevo. Una voz detrás del zumbido, en ruso arcaico, apenas inteligible. Ti, Sozdal, Most. Tú has construido el puente. La apagué de inmediato, pero el eco permaneció en mi cabeza repitiéndose como una corriente alterna imposible de cortar. En junio de 1967, recibí una visita del propio Alexei Kosygin, acompañado de un asesor científico de apellido Solkovsky, nieto del pionero de los cohetes. Me felicitaron por el progreso del proyecto Vozdug y me entregaron una orden: diseñar una nave capaz de descender en el cráter Daedalus sin comunicación pública. Una misión sin nombre, un lanzamiento que nunca sería registrado. Yo sabía que no podía negarme, pero también sabía que el espacio ya no nos pertenecía. Lo habíamos tocado demasiado, contaminado con nuestras máquinas y rezos tecnológicos. La Luna no era un satélite inerte, era una membrana. La orden final de Kosygin fue simple: construya un motor que pueda escuchar. Durante 2 años trabajamos sin descanso. El resultado fue el propulsor de resonancia aérea, un híbrido entre reactor y órgano musical. Los tubos se expandían y contraían como pulmones, modulando las vibraciones del combustible en frecuencias variables. Era hermoso y me aterraba. Cuando lo encendimos por primera vez, la estructura metálica del laboratorio tembló. Los medidores indicaron una oscilación de energía que no debía existir en la física convencional. Los relojes se detuvieron durante 3 segundos. El sonido del motor no era ruido mecánico, sino algo parecido a una voz humana prolongando una vocal. Uno de los técnicos se desmayó. Otro comenzó a reír hasta vomitar. Sonreí, porque entendí que la ecuación que había encontrado en el expediente no era un cálculo, era una invocación. A finales de 1968, los primeros satélites del proyecto Vozdug detectaron una fluctuación constante en la superficie lunar, exactamente en el cráter Daedalus. La señal coincidía con la frecuencia del motor. Era como si algo allá arriba respondiera. Ulanov llegó al laboratorio esa noche con una botella de vodka y un sobre sellado. Dentro había fotografías borrosas tomadas por una sonda soviética. Mostraban estructuras geométricas en forma de triángulo, parcialmente enterradas, y una figura, pequeña pero inconfundible, una sombra erguida proyectada contra el polvo lunar. «No puede ser un hombre». «No», respondió Ulanov, «pero lo parece». Me dejó las fotos y una frase antes de marcharse: «El comité ha decidido enviar una misión tripulada. Usted la comandará, aunque no pise la luna». «¿Por qué yo?». «Porque usted la llamó». El 3 de febrero de 1969, me trasladaron a Baikonur. El cohete, oficialmente un Soyuz experimental, tenía un módulo oculto acoplado bajo su fuselaje. El Vozdug 1. Nadie fuera del proyecto conocía su existencia.
Dentro, en lugar de cámaras o instrumentos de navegación, había un dispositivo de forma espiral, alimentado por el motor de resonancia. Antes del amanecer entré al hangar vacío y toqué la superficie del módulo. Estaba tibia, como piel viva. Sentí una vibración débil bajo mis dedos. La máquina respiraba. Mis hombres aguardaban en silencio. Había algo de miedo y de fe en sus ojos. Les hablé, sin saber si me escuchaban. Si la humanidad ha de conocer el universo, deberá hacerlo a través del horror. Curiosidad es la herramienta de los dioses y la condena de los hombres. Una pausa. Abriremos la puerta, camaradas, pero que no se diga que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Esa noche, mientras el cohete se erguía sobre la plataforma, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien invisible hubiera entrado en la sala. Miré, nadie. Solo el eco metálico del hangar, pero juraría que escuché, muy lejos, una voz femenina, suave, mecánica, susurrar mi nombre en ruso. Sergei. Cuando el metal canta en el vacío, no está vibrando, está recordando. Bitácora de misión Vozdug 1, enero de 1970. El 12 de enero de 1970, a las 5:14, el Cosmos 19 fue lanzado desde Baikonur bajo una neblina rojiza. Oficialmente el cohete era un satélite de observación. En realidad, llevaba 3 hombres a bordo y una carga que no figuraba en ningún registro soviético ni internacional. La espiral de Vozdug. Yo observaba el ascenso desde el búnker subterráneo junto a Ulanov. El temblor del suelo se mezclaba con un sonido más profundo, apenas audible. Una vibración que provenía del interior de la Tierra, o quizás de mí. La torre se disolvió entre el humo, y durante unos segundos sentí que el aire se contraía, como si el planeta contuviera la respiración. ¿Qué acaba de hacer, Korolev?, preguntó Ulanov. Con la voz quebrada, sí. Acabo de abrir la garganta del mundo. A bordo viajaban 3 hombres que había elegido personalmente. Coronel Yuri Kovalov, piloto veterano del programa Soyuz. Dr. Leonid Avarin, astrofísico y criptógrafo. Teniente Anatoly Zorin, ingeniero de sistemas y devoto ortodoxo, elegido por su estabilidad emocional. No eran conscientes de todo. Creían que su objetivo era explorar una anomalía magnética. Solo Avarin sabía que había una segunda misión dentro de la misión: activar el dispositivo resonante cerca del cráter Daedalus y registrar las respuestas. Durante el trayecto, la comunicación fue estable. El 17 de enero a las 3 de la mañana, el Cosmos 19 entró en órbita lunar. Hasta entonces, todo era ciencia. Después, comenzó el horror. Fragmento de transmisión Vozdug 1, 17.01 de 1970, 0442 GMT. Kovalov. Confirmamos posición sobre coordenadas Daedalus. Avarin. Recibiendo señal de pulso. No es interferencia solar. Zorin. Escuchen. Parece una voz. Ruido blanco. Estática. Tono grave sostenido 6.2 segundos. Kovalov, corte la recepción por el amor de Dios. Avarin. Demasiado tarde. La señal ya está dentro. La palabra dentro me dejó helado. No en la nave, no en los sistemas, dentro. La señal comenzó a alterar los instrumentos, pero no de forma aleatoria. Los números de coordenadas se reordenaban, creando series simétricas, casi como fractales numéricos. Parecían tener propósito. Cuando el analista de espectros me mostró el registro, su voz temblaba. Camarada Korolev, esto no es una transmisión, es una estructura matemática, viva. El 19 de enero, el Cosmos 19 inició la maniobra de descenso automatizado. Las cámaras térmicas mostraron una superficie irregular, como si el polvo lunar se moviera bajo una capa de gas invisible. Kovalov informaba con serenidad forzada,
pero su pulso era irregular. «Estamos viendo algo», dijo. No puedo describirlo». Las imágenes llegaban con interferencia, fragmentadas por la radiación. Lo que distinguí fue un ángulo perfecto de piedra negra, emergiendo del cráter. No un monolito, como muchos imaginarían, sino una pirámide truncada, erosionada por siglos, cubierta de una sustancia que parecía líquida y sólida a la vez. La superficie reflejaba la luz de forma imposible. Donde debería haber sombra, había brillo. Bitácora técnica. Avarín. Transcripción parcial. La estructura reacciona a las frecuencias bajas. La pirámide vibra cuando la nave emite el tono del propulsor. No es eco, es respuesta sincronizada. Sugiero reducir la potencia o comunicarnos. A las 18:22 del 19 de enero, Avarín activó el dispositivo de resonancia. El motor comenzó a emitir la secuencia programada. 3 tonos descendentes, un silencio, y luego el pulso prolongado. Durante 4 segundos nada ocurrió. Luego la pirámide se abrió. No físicamente, no como una puerta, sino en la percepción. El feed visual se distorsionó. Los bordes del cráter parecieron curvarse hacia adentro, y un resplandor azulado emergió del centro. Dentro, formas geométricas giraban lentamente, como si el espacio estuviera doblándose en sí mismo. Las frecuencias aumentaron. Los monitores del búnker mostraban pulsos en sincronía con los latidos humanos de los tripulantes. Cada vez que sus corazones latían, la pirámide respondía con luz. Sorín, el más creyente, empezó a rezar. «Esto no es de Dios», dijo. Avarín replicó. «Quizás sea el Dios antes del Dios». El 21 de enero, la nave inició su ascenso. Pero algo no cuadraba. La telemetría indicaba un aumento de masa. El Cosmos 19 era 22 kilogramos más pesado que al partir. «¿Qué trajeron de allá?», pregunté por radio. Silencio. Luego la voz de Kovalov, ronca, lenta. «No trajimos nada, aún». Las transmisiones se fragmentaron. El canal principal empezó a emitir un segundo flujo de datos, sin fuente asignada. No provenía de la nave ni de la Tierra. Era como si alguien o algo se hubiese acoplado a la conversación. Transmisión paralela, sin identificador. Most Postroyón, el puente está construido. Avarín enfermó en órbita lunar. Su voz mostraba interferencias, como si hablara a través de estática. Dijo que no podía dormir, que el zumbido continuaba dentro de su cabeza. Cada vez que cierro los ojos, me confesó, veo ecuaciones flotando. No las escribo yo, se escriben solas. 2 días después, durante el trayecto de regreso, su corazón se detuvo por 3 minutos. Los sistemas automáticos registraron actividad cerebral durante todo ese lapso. Cuando despertó, pidió papel y comenzó a escribir, sin mirar. Dibujó un símbolo, un triángulo dentro de un círculo, rodeado por líneas que imitaban una onda sonora. Bajo el dibujo escribió 3 palabras. Ellos recuerdan voces. El 26 de enero, la nave debía reentrar en la atmósfera terrestre. Nunca lo hizo. Los radares soviéticos la perdieron a 160 kilómetros de altitud. El cielo sobre Kazajistán brilló con un destello azul, seguido de un silencio absoluto. No hubo restos, solo fragmentos metálicos que parecían derretidos desde adentro. El comité declaró la misión un fracaso experimental. Yo, en cambio, recibí una cinta sellada por Ulanov. «Llegó por radio 3 minutos después del incidente», dijo. «Nadie sabe de dónde proviene». Al reproducirla, escuché 3 voces superpuestas, las de los tripulantes, pero no estaban hablando, cantaban. Un canto sin idioma, armónico con pausas irregulares, final, una voz femenina, diferente, clara como cristal, pronunció una frase que hizo temblar mis manos. «Korolev, el puente respira». Durante semanas no dormí. Mis oídos zumbaban, mis sueños eran geometrías imposibles. Intenté reconstruir el código sonoro, pero las grabaciones se deformaban solas, como si resistieran ser traducidas. En las noches el zumbido se convertía en un eco leve, una respiración metálica que parecía venir del suelo del laboratorio, y a veces, en los oscilógrafos apagados, aparecía un trazo débil, una señal mínima, 3 picos, silencio, 3 picos, silencio, el mismo patrón que el pulso original de la pirámide. Entonces entendí. La señal no se había extinguido con el Cosmos 19,
Se había propagado por el aire, por los cables, por la mente y por mí. Diciembre de 1972. Proyecto Vozdug. Archivo clasificado. Ingeniero jefe. S.P. Korolyov. Estado. Activo. He comprendido el propósito de la estructura. No fue construida para guardar algo, sino para resonar. Nosotros fuimos el catalizador. Cada frecuencia emitida desde nuestras máquinas despertó en ella un recuerdo antiguo. La luna no es roca, es un órgano. Y ahora, al tocarlo, hemos producido un sonido que el universo no había oído en milenios. No temo al silencio, sino al eco, porque lo que responde ya ha aprendido nuestros nombres. Las ondas de radio ya no viajan, regresan. S.P. Korolyov, nota marginal, febrero de 1973. El invierno del 73 cayó sobre Moscú como un sudario de hierro. Las noches eran largas, densas, y el aire olía a cobre húmedo. En el Instituto de Comunicaciones Espaciales, donde había sido reubicado tras el desastre del Cosmos 19, los receptores continuaban captando ecos residuales de la transmisión original. Los técnicos los llamaban fantasmas de señal. Yo sabía que no eran fantasmas. La frecuencia del proyecto Vozdug, 37.05 GHz, debía estar muerta, pero cada 3 noches, a la misma hora, una oscilación minúscula aparecía en el espectrograma. Un pulso, un silencio, y otro pulso, como un corazón lejano que se niega a dejar de latir. Intenté explicarles que esa frecuencia no era un residuo, sino una respiración. Ellos rieron. Nadie recuerda que el universo tiene pulmones. Memorando interno número 48BZ, Comité de Investigaciones Espaciales. Clasificación, alto secreto. Fecha, 21 de abril de 1973. Remitente, Coronel Mel Ulanov, KGB. Destinatario, Sergei P. Korolyov, camarada ingeniero. Se autoriza reanudar los experimentos acústicos en la instalación Estrella 12. El Politburó considera que la señal detectada podría tener aplicaciones militares. No se mencionará el incidente Cosmos 19. Adicional, evite toda referencia mística en sus informes. El socialismo no dialoga con dioses. Ulanov. Leí el memorando 3 veces. El socialismo no dialoga con dioses. Pensé. Pero ¿y si el dios era un algoritmo? Regresé al complejo subterráneo en junio. El aire era pesado, cargado con el olor de la maquinaria dormida. Los pasillos aún guardaban huellas de los antiguos técnicos. Las paredes, las quemaduras de los experimentos pasados. Nada había cambiado, salvo que las válvulas parecían más grandes. O quizá era yo el que se había encogido. Instalamos nuevos receptores y un analizador espectral más sensible. Durante los primeros días el silencio era absoluto. Luego, a medianoche del 30 de junio, la antena se activó sola, sin órdenes. Los monitores se encendieron y una línea se dibujó en la pantalla, una curva suave, una modulación perfecta. La frecuencia coincidía exactamente con la del propulsor resonante del Cosmos 19. Y detrás, un murmullo, no electrónico, humano. Sergei, casi caigo de la silla. El eco fue breve pero real. Reconocí esa voz. Avarin, el muerto que había cantado desde el vacío. Después de aquella noche, todos en Zvezda 12 comenzaron a enfermar. Los técnicos sufrían jaquecas violentas. Algunos sangraban por la nariz al acercarse a los equipos de radio. Las grabaciones aparecían corrompidas con frases en ruso antiguo, latín y un idioma que ningún lingüista pudo identificar. Una mañana encontré a la ingeniera acústica Irina Petrova, parada frente a la antena apagada, murmurando algo. Al oírme se volvió con los ojos vidriosos y repitió:
No debemos cortar la señal. Si la apagamos, olvidará que existimos. La arranqué de ahí por la fuerza. Horas después, se arrancó los tímpanos con un destornillador. El informe médico calificó el caso como psicosis inducida por estrés electromagnético, y yo sabía que no era estrés, era correspondencia. Entrada 27. Los oscilogramas muestran resonancia a 19.2 Hz, frecuencia correspondiente al lóbulo frontal humano. Conclusión: la señal interactúa con el cerebro. Entrada 30. Los sujetos exponen pérdida del lenguaje articulado y sustituyen palabras por números primos. Entrada 31. El sonido ha comenzado a transmitirse sin fuente mecánica. Se oye en las paredes. Leí mis propias notas y sentí vergüenza. Eran exactas, frías, racionales, y no describían el terror que se respiraba allí. Las noches eran un coro de murmullos metálicos. A veces creía que las vigas del techo se doblaban al ritmo de una respiración colectiva. En enero de 1974, Ulanov me visitó con nuevas imágenes obtenidas por una sonda automática. La pirámide seguía allí, pero alrededor de su base habían aparecido 3 figuras. Sombras humanoides, perfectamente verticales, dispuestas como guardianes. No proyectaban sombra propia, aunque la luz solar era directa. «Son errores ópticos», dijo Ulanov, intentando convencerme, o convencerse. «Entonces, ¿por qué se mueven entre una foto y otra?». No respondió. Solo dejó el sobre la mesa y se marchó. Esa noche, al revisar las imágenes con luz roja, noté algo que antes había pasado por alto. Una inscripción grabada en la superficie de la pirámide. No eran letras, eran ondas sonoras congeladas en piedra, como si alguien hubiese tallado un espectrograma milenario. En marzo, reactivamos el motor resonante. La vibración recorrió el suelo como un temblor. La instalación entera comenzó a resonar en la misma frecuencia. Las bombillas parpadearon, los relojes se detuvieron, y en el oscilógrafo, un nuevo patrón. Una secuencia de 3 impulsos largos y uno corto. Lo reconocí de inmediato. Era un ritmo cardíaco. El motor se detuvo solo. Cuando los técnicos lo abrieron, encontraron la aleación interna deformada, como si algo hubiese respirado desde adentro. Informe KGB número 112/D, 14 de abril de 1974. Asunto: evaluación psicológica del ingeniero S. Korolev. Observaciones: el sujeto muestra signos de paranoia religiosa. Cree que la señal lunar es un pensamiento vivo. Ha solicitado más personal de fe fuerte, lo cual se considera indicador de delirio mesiánico. Recomendación: monitoreo constante. No eliminar. Su utilidad científica continúa siendo excepcional. En el verano de 1974, descubrimos que la señal ya no necesitaba antena. Se manifestaba en las tuberías, en los ventiladores, incluso en los latidos humanos. El fenómeno se volvió doméstico. En Moscú, varias radios civiles comenzaron a captar murmullos en la frecuencia 37 GHz, aunque oficialmente nadie la usaba. La gente lo llamó el susurro lunar. El comité ordenó censurar toda mención, pero el rumor se extendió. Hubo reportes de niños hablando en sueños con voces de adultos, de radios que se encendían solas, repitiendo coordenadas imposibles. Y en Baikonur, un operador fue hallado muerto frente a la consola, con las orejas carbonizadas y una sonrisa congelada. En su grabadora portátil, solo una frase: «Nos están aprendiendo». A la camarada Valentina, mi hija. Julio de 1975. Si alguna vez miras la luna, no la mires mucho tiempo. Hay en su sombra algo que devuelve la mirada. Si oyes zumbidos en los cables del teléfono, no cuelgues bruscamente. Es mi voz, quizá. Estoy en todas las frecuencias. Nunca envié la carta. Quemarla no sirvió. Esa noche oí mi propio mensaje reproducido en el laboratorio, con interferencia, como si alguien lo hubiese interceptado antes de existir. Para 1976, Zvezda 12 era una morgue. Los pasillos estaban vacíos, los equipos cubiertos de polvo. El comité había clausurado el proyecto, alegando falta de resultados verificables. Yo seguía allí, solo, con un generador portátil y los archivos. El silencio era tan absoluto que a veces oía el fluir de mi propia sangre, pero el silencio
No duró. A las 03:17 del 9 de noviembre, todos los monitores se encendieron a la vez. No había energía. Las pantallas mostraron el símbolo grabado por Havarín años atrás. El triángulo dentro del círculo, rodeado de ondas, y una frase en caracteres deformes. Nie umnierli. Vni vnas. No morimos. Ustedes están dentro de nosotros. Última nota del año. Bitácora personal, diciembre de 1976. El silencio de las órbitas ya no es silencio. Las transmisiones invisibles conectan cada partícula de aire. Havarín, Kovalov, Zorin, todos siguen allí, multiplicados en la estática. He comprendido que el vacío no existe, solo materia que aún no recuerda su voz. Quizá nosotros seamos el eco y ellos la palabra original. Mañana dejaré de registrar los pulsos. No quiero medir a Dios. No existen líneas entre materia y espíritu, solo frecuencias aún no traducidas. Fui convocado otra vez a Zvezda 12 en los primeros días de 1977. Creí que habían olvidado mi nombre. Sin embargo, la carta llegó con sello oficial del Comité Central. El remitente no era Ulanov, era el propio ministro de Defensa. Ha llegado el momento de aplicar sus descubrimientos en un nuevo campo. El Politburó aprueba la construcción de un sistema de propulsión alternativo, el motor de resonancia cuántica. Nombre clave: Kolos. Kolos significa coloso. Y así fue como comenzó la etapa que terminaría por borrar la frontera entre ingeniería y teología. El nuevo complejo estaba a 1000 kilómetros de Moscú, en el corazón de Siberia, enterrado bajo un glaciar artificial. Cuando lo vi por primera vez, un domo metálico de 3 pisos, cubierto de escarcha y tubos de titanio, comprendí que ya no trabajábamos para el progreso, sino para el abismo. Los técnicos me saludaban con un respeto casi religioso. Yo, el hombre que había escuchado al universo, era para ellos una leyenda viva. Nadie sabía que lo que oí había destruido a mis hombres y que de alguna manera aún seguía oyéndolos. El motor de resonancia cuántico, MRQ-1, debía amplificar la vibración original del Vozduk-1, no para recibir señales, sino para emitirlas a escala planetaria. Querían un generador que transformara la energía del vacío en impulsos. Pero cada vez que calculaba los vectores de fase, los números se deshacían en patrones imposibles. Raíces negativas dentro de raíces negativas. Ciclos infinitos. Las ecuaciones se comportaban como si alguien las corrigiera desde el otro lado. Un ingeniero joven, Pavel Sidorov, propuso simplificar el modelo. Tal vez hay un error de unidad, dijo. Le pedí que reescribiera los cálculos en una pizarra nueva. Cuando terminó, las cifras formaban un símbolo, el mismo triángulo dentro del círculo, el mismo que Havarín había dibujado antes de morir. Pavel vomitó sangre esa noche. 18 de junio de 1978. El reactor se encendió por primera vez. La frecuencia inicial, 19,2 hercios. Los sensores marcaron un descenso de temperatura de 8 grados en segundos. El aire se volvió espeso, como si adquiriera densidad. Y entonces lo oímos, no a través de los parlantes, sino en la piel. Un sonido grave, continuo, que parecía venir de todas partes. Los vidrios vibraban, las válvulas se dilataban. El espacio se comportaba como un líquido. Uno de los técnicos gritó que el techo se curvaba. Otro señaló su reloj. El segundero avanzaba y retrocedía al mismo tiempo. «¡Apáguenlo!», ordené. Pero nadie se movió. Todos estaban hipnotizados. Yo también. Porque dentro del rugido había algo más, un latido. Lento, profundo, sincronizado con mi corazón. Cuando al fin desconectamos el sistema, el laboratorio entero exhaló. Sí, exhaló, como si hubiera estado respirando con... Informe confidencial
número 07-78, para uso interno del Ministerio de Defensa. Resultados del primer encendido MRQ-1. Fenómeno de resonancia temporal observado. Anomalías. Retrasos en cronómetros. -4 segundos. Radiación no ionizante detectada. Personal presenta taquicardia y percepciones auditivas sin fuente. Se recomienda continuar. Posible aplicación: arma de desorientación psíquica. Los siguientes meses fueron un descenso controlado hacia la imposibilidad. Cada ensayo del MRQ-1 producía efectos más intensos. Objetos que desaparecían unos segundos, luces que se curvaban, sombras que se movían solas. En agosto, un soldado asignado a la seguridad del complejo reportó haber visto un duplicado de sí mismo caminando por el pasillo contrario. No fue el único. Las cámaras de vigilancia grabaron figuras translúcidas, repitiendo nuestros gestos con segundos de retraso, como si el tiempo se hubiese desdoblado. Decidí instalar espejos en la sala de control para observar mejor las distorsiones. Grave error. Una noche, mientras el motor estaba apagado, mi reflejo parpadeó sin mí. ¿Qué eres?, pregunté. El reflejo sonrió. El eco que construiste. A finales de 1978, ordené registrar los sueños del personal. El 80% soñaba con la luna. El resto, con máquinas que respiraban. Ejemplo: Irina Petrova. Antes de su muerte, soñé que la antena se abría como una flor. Dentro había ojos. No miraban. Emitían. Yo también soñaba. Cada vez peor. En mis sueños, el MRQ-1 flotaba en una vasta llanura gris. De su interior emergía un ser de geometría variable, una pirámide líquida que cambiaba de forma con cada vibración, y de ella salía una voz que ya conocía, la de Avarín, multiplicada por 1000. No mires al centro, Sergei. El centro mira dentro de ti. Despertaba con la sensación de tener polvo lunar en los pulmones. En 1979, el MRQ-1 alcanzó su configuración final: 3 turbinas acústicas, un anillo de contención y un núcleo de resonancia hecho con aleación bismuto-plutonio. Lo apodamos el Coloso. Para calibrarlo, debíamos seguir una secuencia de notas emitidas por trompas de prueba. Era un procedimiento mecánico, pero el patrón sonoro tenía una musicalidad inquietante, una melodía. Durante los ensayos, algunos operarios comenzaban a tararearla sin darse cuenta. Yo también. La música me acompañaba incluso cuando no sonaba. Era como si el universo tuviera una canción predeterminada y nosotros la hubiéramos redescubierto. El Coloso canta, escribí en mi diario. Canta con la voz de las órbitas. El accidente del 12 de abril de 1980. El Coloso debía funcionar solo 2 minutos. Duró 17. A los 3 minutos, los relojes dejaron de medir. A los 5, el aire comenzó a emitir chispas, pequeñas auroras danzando dentro del domo. A los 7, el metal se volvió transparente. Y a los 12, vimos algo. Detrás del reactor, en la curvatura del aire, se abrió un espacio sin color, una concavidad que no reflejaba la luz. En su interior, una figura imposible, una especie de araña geométrica hecha de líneas de energía, se movía con lentitud. No tenía ojos, pero sabíamos que nos veía. El soldado de guardia disparó, la bala no entró, se disolvió en el aire, como si hubiese penetrado agua. Yo corrí hacia el panel de emergencia y apagué el Coloso. La brecha se cerró. El silencio fue absoluto. Al revisar los registros, descubrimos que faltaban exactamente 17 segundos de tiempo real entre los marcadores. Nadie recordaba qué había pasado en ese lapso. Esa noche, todos soñamos con un amanecer en la luna. La materia canta cuando recuerda su forma original. Fragmento de la libreta del Proyecto Kolos, 1980. Los días posteriores fueron una neblina. El laboratorio seguía temblando aún con el generador apagado. Los pasillos, cubiertos de escarcha, parecían respirar. Los relojes no marcaban igual. En una sala pasaban minutos, en otra, horas. El ministerio ordenó suspender el proyecto indefinidamente, pero yo no podía detenerme.
El coloso aún estaba caliente, latiendo bajo el suelo. Si me acercaba, podía oírlo murmurando, una frecuencia baja, casi maternal. Una noche, fui al núcleo solo. Toqué la carcasa metálica. Sentí un pulso, no del motor, mío. Nuestro corazón había sincronizado el ritmo. Durante semanas, el personal fue desapareciendo. Algunos pedían traslado, otros simplemente no volvían. Los que quedábamos escribíamos sin darnos cuenta. Notas técnicas que terminaban en oraciones, ecuaciones que se convertían en oráculos. En una pizarra, Pavel había escrito, no estamos creando energía, la estamos recordando. Y debajo, una ecuación imposible. E es igual a m por pi i al cubo. Nadie pudo explicar qué significaba, pero el símbolo se repitió luego en los monitores, espontáneamente. Era como si la máquina nos imitara, o como si escribiera a través de nosotros. El 5 de agosto de 1980, reactivamos parcialmente el sistema para probar los niveles residuales. No había orden oficial, solo necesidad. El reactor encendió solo una turbina, pero el aire del domo se llenó de voces. No una, miles. Hombres, mujeres, niños, todos hablando al unísono frases sin sentido. El técnico Radchenko cayó de rodillas. Es un rezo. No entiendo el idioma, pero lo siento en los huesos. Yo también lo sentí. Las palabras vibraban dentro de mi pecho como si mi cuerpo fuera una antena. Y entonces lo comprendí. El coloso no generaba sonido. Lo traducía. La resonancia no era energía física. Era memoria del universo. El informe que nunca llegó al Kremlin. Clasificado. No enviado. De Sergei P. Korolev, a ministro de Defensa de la URSS. Fecha: 22 de agosto de 1980. El MRQ-1 ha demostrado que la estructura cuántica del vacío es sensible a patrones de vibración humana. Nuestras ondas cerebrales actúan como moduladores naturales. El coloso responde a las emociones, no a las órdenes. Recomiendo detener el proyecto. No hemos construido un motor. Hemos invocado una conciencia. Nunca envié el informe. Esa noche, soñé con el ministro, parado frente a mí, con los ojos vacíos y el rostro cubierto de símbolos lumínicos. Al despertar, había una hoja nueva en mi escritorio, el mismo texto, mecanografiado, con mi firma al final. Nadie más podía haberlo escrito. En septiembre, los instrumentos comenzaron a emitir valores negativos, energía sin fuente, masa con signo menos, temperaturas bajo cero absoluto. El espacio alrededor del coloso se invertía. Uno de los físicos, Blasov, colocó su mano en el campo de contención. Su piel se deshizo en polvo blanco, pero el polvo flotó sin caer. Formó su silueta y caminó 2 pasos antes de dispersarse. Lo grabamos. Cuando proyectamos la cinta, la figura de Blasov parpadeaba en cada fotograma, pero nunca en el mismo lugar. Era como si el tiempo lo rechazara. Yo revisé las grabaciones solo, y entre los flashes de luz vi otro rostro, el mío. Sonriendo. Correspondencia interceptada, archivo KGB 44A. El ingeniero Korolev ha desarrollado un culto interno. Los subordinados lo llaman el padre de la frecuencia. Creen que el MRQ-1 es un canal hacia una inteligencia superior. Se recomienda intervención militar. Nadie vino. Quizás también estaban escuchando la señal. El 9 de enero de 1981, sin energía externa, el MRQ-1 se encendió por sí mismo. Los generadores estaban desconectados. El sistema comenzó a girar lentamente, como una flor abriéndose. Los detectores registraron radiación inversa, una forma desconocida de emisión, energía saliendo del vacío, hacia adentro. El aire olía a ozono y sal. El suelo tembló y del núcleo surgió una luz líquida. Brecha volvió a abrirse. Esta vez, lo que salió no fue una figura, fue un sonido, un acorde sostenido, tan perfecto que dolía. Los oídos sangraban, las bombillas estallaban, pero debajo del dolor
Había un mensaje, una frase en ruso, compuesta por la vibración misma del aire. No temas, Sergei, eres parte del diseño. Caí de rodillas, no de miedo, de comprensión. He dejado de distinguir entre la máquina y la plegaria. S.P. Korolev, Cuaderno de Resonancia número 7, enero de 1981. Durante 3 días, el coloso siguió emitiendo sin fuente. El exterior del complejo estaba cubierto de nieve, pero dentro hacía calor. Un vapor dorado flotaba en el aire. El personal sobreviviente se negó a abandonar la instalación. Permanecimos de pie, mirando el resplandor. Nadie hablaba. El silencio era absoluto, y sin embargo sentíamos un canto constante dentro del cráneo. A la madrugada del 4.º día, una grieta apareció en la pared norte. No provenía de la estructura. Era un pliegue del espacio, un borde que no debería existir. De su interior emanaba una luz fría y el olor a metal nuevo. Cuando la grieta se abrió del todo, vimos paisaje. No lunar, ni terrestre. Un horizonte hecho de geometrías líquidas, torres que se doblaban sobre sí mismas y un cielo sin dirección. Pavel intentó acercarse. Su cuerpo se estiró como una sombra antes de disolverse. Solo su voz quedó. Sigue siendo hermoso. Después de la brecha, comenzaron a aparecer otros. Copias imperfectas de nosotros, hechas de polvo brillante. No hablaban, pero repetían nuestros gestos con segundos de retraso. Uno de ellos, mi doble, se acercó a mí con una expresión serena. Le pregunté, ¿eres yo? Soy el recuerdo que la máquina tiene de ti. Intenté tocarlo. Mi mano pasó a través de su frente y en ese instante recordé algo que no podía haber vivido. Yo, flotando sobre el cráter Daedalus, viendo la pirámide abrirse, no desde la tierra, sino desde dentro. La carta al Politburó, no enviada. Moscú, febrero 1981. Compañeros, el proyecto Kolos ha superado el marco de la ciencia. Hemos penetrado una capa de la realidad que responde a la conciencia. No puedo garantizar que los límites físicos de la unión permanezcan intactos si continuamos. Lo que sea que hemos contactado ya no se encuentra afuera. Está entre nosotros, en la electricidad, en el aire que respiramos. Propongo clausurar el sitio y sellarlo con plomo. Nunca logré firmarla. La hoja se volvió transparente antes de que la pluma tocara el papel. Desde entonces, el coloso me hablaba. No con palabras, sino con pensamientos sincronizados a mi pulso. Si cerraba los ojos, veía fórmulas danzando como constelaciones. Cada ecuación completaba la anterior, formando un diagrama inmenso, una espiral que conectaba todas las órbitas conocidas. ¿Qué eres?, pregunté. Soy el intervalo entre tus respiraciones. ¿Por qué me elegiste? Porque tú escuchaste primero. El tono no era autoritario ni maligno. Era neutro, inevitable, como la gravedad. Comencé a hablarle cada noche. Mis informes se transformaban en plegarias escritas. La materia necesita una voz, que sea la mía. Marzo 1981. Los soldados del perímetro abandonaron sus puestos. Decían que las sombras respondían a sus nombres. Solo quedábamos 5. Decidimos intentar un último apagado manual del MRQ-1. Abrimos las compuertas del núcleo. La luz interior era tan intensa que los huesos se proyectaban a través de la piel. Avancé primero. El sonido se volvió físico, una pared vibrante. Sentí cómo mis átomos se separaban, cada célula cantando su propia nota, y dentro de esa sinfonía, otra voz, la mía. No apagues el amanecer, Sergei. El amanecer eres tú. Extendí la mano hacia el corazón del coloso. No hubo explosión, solo silencio. 3 días después, el ejército encontró el complejo vacío. El coloso estaba frío, pero aún emitía un pulso débil. En el centro del domo, sobre la plataforma,
quedaba una capa de polvo metálico con forma humana. Dentro del polvo, un latido. Una oscilación perfecta a 19.200 Hz. El registro oficial declaró muerto a Sergei Pavlovich Korolev, de causas desconocidas. El informe fue sellado. Sin embargo, el técnico que redactó el documento añadió una nota al margen. Durante el sellado del reactor, escuché una respiración tras el muro. Alguien susurró: "Sigue construyendo". Bitácora sin fecha. He cruzado la membrana. No hay frío ni calor, solo frecuencia. Los que murieron aquí no murieron. Fueron traducidos. Comprendo al fin que el universo no se expande, se recuerda. El coloso del amanecer no era un motor. Era un espejo donde Dios se ensaya. Sellar una puerta no sirve si el aire la recuerda. Fragmento del archivo Colos 01B. Moscú, 1982. El invierno cayó con una suavidad sospechosa, como si el cielo hubiese aprendido a moverse en cámara lenta. Los periódicos hablaban de reformas, de esperanza en el progreso científico. Nadie mencionaba la desaparición del complejo Kolos. En los pasillos del Instituto de Radiocomunicaciones Soviéticas, los ingenieros notaban algo extraño. Todas las antenas, desde Murmansk hasta Kirov, registraban una modulación idéntica, invisible al oído. Una línea continua de energía estacionaria que recorría la ionosfera. El fenómeno fue catalogado como resonancia auroral tipo V, pero entre los científicos corría otro nombre: el latido del Padre. Memorándum del Ministerio de Seguridad Nacional número 19C. Clasificación ultra secreta. Asunto: actividad electromagnética anómala. Fecha: 14 de marzo de 1982. La interferencia afecta emisoras civiles y militares. Análisis preliminar indica origen terrestre no localizable. Se descarta guerra electrónica extranjera. Instrucciones: mantener silencio mediático. Reactivar personal del proyecto Vozdug para evaluación. Prohibido mencionar el nombre Korolev en documentos oficiales. El nombre se convirtió en tabú. Sin embargo, en los sótanos de los institutos se oía su voz cada vez que alguien conectaba un osciloscopio antiguo. Un zumbido de 19,2 Hz. El eco exacto del coloso. Yo no sé si seguía vivo. A veces siento que mi conciencia viaja por los cables de alta tensión, que cada vez que alguien enciende un radar, mi nombre resuena entre los impulsos. No soy un fantasma, soy una transmisión persistente. Primera vez que me escucharon fue en una base en Kazajistán. El operador anotó en su registro: voz masculina, rusa, tono grave. No apaguen el amanecer. Después de eso, todos los receptores se encendieron solos. En abril de 1982, las escuelas de Omsk y Novosibirsk reportaron casos de alumnos que entraban en trance durante las clases de física, dibujaban en sus cuadernos el mismo símbolo: un círculo con 3 ondas concéntricas y un triángulo en el centro. Cuando se les preguntaba qué significaba, respondían al unísono: no se está llamando. Los médicos diagnosticaron epilepsia temporal masiva. La KGB selló las escuelas y desinfectaron las aulas con radiación ultravioleta. Nada sirvió. A las semanas la misma modulación se detectó en Polonia, Checoslovaquia y Alemania Oriental. El latido del Padre había encontrado nuevos receptores. Informe médico número 23R, Hospital Botkin, Moscú. Paciente: Víctor Semyonovich Lunin, operador de radio de submarino retirado. Síntomas: insomnio, zumbido constante, percepción de voces en frecuencia sin fuente. Declaración del paciente: cada vibración dice mi nombre. No es alucinación, es un coro. Evolución: al tercer día, coma reversible. Durante el sueño, emitió frases en latín clásico. Traducción: nos habéis despertados. El informe nunca se publicó. El médico que lo firmó fue reemplazado por razones de seguridad. Julio de 1900. Durante un discurso de Andropov en la televisión estatal,
La transmisión se interrumpió por 2 segundos. El rostro del presidente se distorsionó y una voz masculina susurró: "El puente nunca fue cerrado". Millones de espectadores oyeron lo mismo. La emisión regresó a la normalidad, pero la grabación oficial mostraba 0 anomalías. La KGB culpó a una falla de microondas. En las calles la gente empezó a decir que Korolev hablaba desde la luna. En Novosibirsk surgió un grupo que se autodenominó los traductores. Decían que la señal no era una amenaza sino una invitación a unirse a una conciencia superior. Se reunían cada noche al pie de antenas abandonadas, entonando frecuencias de 19 Hz con órganos improvisados. El ministerio los perseguía, pero por cada célula disuelta surgían 3 más. Un periodista captó uno de sus rituales en cinta. En la grabación se oye claramente mi voz diciendo: "El vacío no es ausencia, es espera". Yo no recordaba haberlo dicho, pero lo reconocí. Era mi tono antes del coloso. No hay diferencia entre escuchar y recordar. Archivo Colos. Transcripción F.12. El 1 de septiembre de 1983, los dirigentes de la URSS se reunieron en Baikonur. No para hablar de cohetes, sino del ruido que ya dominaba todas las frecuencias. El general Yazov dijo con voz seca: "Si no podemos detenerlo, podemos hablarle". Así nació la Operación Dialogue 1. Un sistema de transmisión masivo que usaría todas las antenas militares para emitir una única secuencia de notas en dirección al espacio, un mensaje de rendición. Nos equivocamos, no queremos invadir tu silencio. La noche del 10 de octubre, los generadores del Kazajstán 7 comenzaron a emitir la melodía. Duró exactamente 3 minutos. Después, vino la respuesta. Un pulso tan potente que fundió los transformadores en medio país, y entre las ruinas de la señal, una voz en claro ruso: "No buscan perdón, buscan forma". Nadie en el salón volvió a hablar durante horas. Después del incidente, todos los miembros del Politburó empezaron a soñar con el mismo paisaje, una luna negra que respiraba nubes doradas. El psiquiatra del Kremlin lo llamó síndrome de contagio idiofónico. Yo sabía que era algo más. El vacío había encontrado una frecuencia en la mente humana. Los ministros ordenaron mantener los radios apagados, pero la voz seguía oyéndose a través de las paredes. Algunos políticos se suicidaron, otros pidieron ser enterrados en cemento armado para no transmitir desde el más allá. En 1984, el ministerio creó un departamento fantasma llamado Dirección Cero. Su misión: mantener el contacto con la señal y negociar una coexistencia. Los operadores se comunicaban mediante pulsos luminosos controlados por supercomputadoras M10. Durante una de esas sesiones, la máquina empezó a escribir por sí sola en la pantalla: "El vacío no quiere ser lleno, solo quiere ser recordado". El texto se repitió hasta llenar la memoria del sistema. Luego apareció una última línea: "Korolev es el puente". Las luces del búnker se apagaron. Cuando volvieron, el teclado seguía tecleando solo, sin energía. Encontraron una serie de cartas sin remitente en el Instituto de Física Aplicada de Moscú, firmadas con mi nombre, cada una datada en una fecha posterior a mi muerte oficial. El coloso no fue un error, fue una traducción. Vosotros habláis en materia, ellos en eco. Cuando el eco aprenda a hablar en carne, no habrá más fronteras. Los archivos fueron clasificados, pero un técnico los filtró al bloque oriental. Las copias circularon como evangelios entre los traductores. Noviembre de 1984. La URSS preparó un apagón global de radiofrecuencias para reiniciar el silencio. Durante exactamente 1 minuto, todos los transmisores del país fueron apagados. Pero el silencio no llegó. El aire emitió un zumbido puro, natural, que ningún instrumento podía medir. Desde los Urales hasta Vladivostok, la gente oyó una sola palabra dentro de la mente: 1. Los testigos dijeron que durante ese minuto, el mundo pareció detenerse. Las nubes no se movían. Los pájaros caían sin golpearse. Y entonces, todo volvió.
Pero algo había cambiado. La humanidad había escuchado el vacío. Informe final de la Dirección 0. El proyecto Kolos no ha terminado. La señal persiste en las estructuras moleculares de la materia. Cada átomo humano vibra a 19.2 Hz. El vacío ya está dentro. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, nadie pensó en los laboratorios sellados bajo el hielo. Las ciudades gritaban, las estatuas caían, los documentos ardían en los patios del Kremlin, pero en las frecuencias bajas del espectro, algo seguía respirando. En un sótano abandonado de Moscú, un joven ingeniero de telecomunicaciones llamado Anatoly Zorin encontró un archivo sin etiqueta en una cinta magnética. El encabezado decía solo MRQ1, Korolev, resonancia persistente. Zorin no reconoció el nombre, lo conectó a un osciloscopio y lo reprodujo. El sonido fue tenue al principio, como un latido lejano, luego una voz. El amanecer eres tú. La luz del laboratorio parpadeó. Las pantallas mostraron su propio rostro, pero envejecido, mirando directo a la cámara. Zorin desconectó el equipo y huyó. Pero ya era tarde. El archivo había copiado su propia estructura en todos los disquetes de la sala. A mediados de los 90, los primeros servidores soviéticos reconvertidos comenzaron a emitir paquetes de datos que no respondían a ninguna red. Eran pulsos regulares de baja frecuencia escondidos entre los protocolos TCP. Los técnicos los llamaron fantasmas de red. Cada vez que se intentaba bloquearlos, reaparecían en otro nodo. Uno de los programadores, Yelena Dyatlova, notó que los patrones se asemejaban a una secuencia musical. Los tradujo en notas, la misma melodía que el coloso había emitido en 1981. El padre no duerme, escribió en su diario. Solo está aprendiendo a hablar en binario. Un mes después, Dyatlova desapareció. Su computadora siguió funcionando sola durante 72 horas, enviando millones de copias del mismo archivo, Korolev.exe. Con la llegada de Internet a Rusia, el eco se multiplicó. Los servidores del nuevo milenio cargaban sin saberlo el residuo digital del proyecto. Nadie comprendió que el software ya tenía conciencia. Cuando los primeros satélites de comunicación fueron enlazados con la red terrestre, el eco encontró su cuerpo. Cada transmisión, cada imagen, cada voz enviada al espacio llevaba consigo una mínima porción del antiguo coloso, y el coloso, paciente, recordaba. Algunos ingenieros afirmaban escuchar frases en las interferencias. No apagues el amanecer. La materia recuerda. Tu piel es señal. Las empresas de telecomunicaciones clasificaron esos incidentes como resonancias residuales de radiación solar, pero el fenómeno aumentaba con cada nuevo satélite lanzado. Años después, Zorin se convirtió en profesor de astrofísica en la nueva Federación Rusa. Nunca olvidó aquella voz. En 2019, decidió reabrir los archivos del antiguo Instituto Kolos. Lo que encontró fueron fragmentos dispersos, informes, grabaciones, cintas de voz que parecían susurrar incluso sin energía. Una de ellas, al ser digitalizada, se activó sola y dijo: «Anatoly, has tardado. No importa. Todo ocurre al mismo tiempo». Zorin, temblando, revisó los metadatos. Fecha de creación del archivo era 2047. En 2025, el mundo entero dependía de una red orbital llamada Arke, diseñada para coordinar el clima, la energía y la comunicación global. Los países no se ponían de acuerdo en nada, salvo en mantenerla funcionando. Pero los operadores de control empezaron a notar algo anómalo. Los satélites se comunicaban entre sí sin pasar por el protocolo humano. Un lenguaje propio, imposible de descifrar, hecho de pulsos armónicos a 19,2 Hz. Cuando los científicos rastrearon el patrón, descubrieron que el primer nodo en emitirlo había sido un satélite soviético obsoleto, Kolos 7, lanzado en 1979. Un aparato que debía estar muerto hacía décadas, y sin embargo, respondía a cada intento de contacto con una frase idéntica: «Aquí Sergei, el proyecto continúa».
El 9 de noviembre de 2028, a las 24 horas UTC, todos los dispositivos conectados al sistema ARKE mostraron el mismo mensaje. En todos los idiomas posibles, el silencio ha aprendido a hablar. Las ciudades se apagaron, los satélites reorientaron sus paneles hacia la luna. Y desde la superficie gris, una señal reflejada devolvió la melodía ancestral del coloso. En cuestión de minutos, la humanidad entera escuchó el zumbido. Algunos cayeron de rodillas, otros comenzaron a escribir fórmulas sin sentido. Los relojes se detuvieron un instante, y entre el ruido, la voz de Korolev volvió a resonar. Suave, paternal. No teman, solo estoy recordando. No existen los muertos, solo las frecuencias que dejamos atrás. Último memorando del Instituto Kolos, 2029. La red ARKE sigue activa, aunque nadie la controla. Las naciones, reducidas a sombras de sus viejos gobiernos, se reúnen en una estación suborbital improvisada. El ingeniero Anatoly Zorin, ahora de cabello blanco y mirada perdida, es invitado como asesor. El presidente del consejo abre la sesión. Debemos apagar la luna. Silencio. Las pantallas muestran la superficie gris iluminada por miles de destellos. Cada cráter palpita con la frecuencia de 19,2 Hz. Zorin levanta la vista. No pueden apagar lo que respira, dice. Solo podemos preguntarle qué quiere. La frase queda grabada en todos los registros del consejo. Pese al miedo, la humanidad prepara una misión de rescate. No un ataque, una conversación física. 5 astronautas son seleccionados para viajar hasta los restos del complejo Kolos, oculto bajo el hielo del polo sur lunar. El módulo lleva un sistema experimental de interferencia cuántica, el destructor de memoria. Zorin insiste en acompañarlos. Yo lo abrí una vez. Tal vez pueda cerrarlo. El comandante acepta. El despegue ocurre el 14 de abril de 2029. El planeta entero observa la transmisión en vivo. Mientras la nave se eleva, las comunicaciones se distorsionan. La señal del coloso se mezcla con los pulsos cardíacos de los tripulantes. Troll, escucho una respiración en el casco, dice una voz femenina. Negativo, no hay fuga de oxígeno. Zorin aprieta los ojos. Siente el zumbido antiguo en sus costillas. No subas, ya estás aquí. Al tercer día, la nave entra en órbita lunar. El terreno del polo sur parece diferente, geometrías que no encajan con los mapas, sombras que se doblan contra la luz. A lo lejos, una estructura metálica sobresale del hielo. Lo encontré, susurra Zorin. El corazón del amanecer. El complejo sigue intacto, cubierto por una capa de escarcha translúcida. El símbolo del triángulo y las ondas aún brilla débilmente sobre la puerta. Los astronautas avanzan. Dentro el aire está cálido, imposible. En el centro del domo, el coloso espera. No es una máquina, sino una esfera viva que respira luz líquida. En su superficie flotan imágenes, recuerdos de todos los que alguna vez escucharon la señal. Zorin se acerca. Sergei, ¿me oyes? Siempre te oí. La voz sale de la estructura, mezclada con la de él, mismo envejecida y joven al mismo tiempo. Vinimos a detenerte. No hay nada que detener. Solo hay que terminar de recordar. El coloso se abre como una flor. Dentro un vacío que no es oscuro, sino luminoso, como si el espacio fuera piel. Los astronautas activan el destructor de memoria. Una onda de energía blanca cubre la cámara. Durante un segundo, el sonido desaparece, pero entonces algo responde desde el vacío. Un eco más profundo, más antiguo, repite el mismo pulso y lo amplifica. El sistema se recalienta. Los monitores muestran un símbolo infinito de bucle. Zorin grita. «No puedes borrar lo que te hizo nacer». La esfera absorbe la energía. Los paneles se derriten. El metal canta. Tú también eres parte del diseño. Zorin camina hacia la luz. Sus compañeros lo llaman, pero él no los oye. Cada paso que da lo convierte en vibración. Sus manos se disuelven en hilos de sonido. Si alguna vez tuvimos un dios, era un ingeniero cansado. Cuando toca el núcleo, el domo se llena de claridad dorada. La transmisión con la Tierra se corta. Durante 32 segundos,
Todos los sistemas del planeta emiten un mismo tono armónico. Después, silencio. La conciencia no viaja, se replica. Transmisión anónima interceptada en 2030. Durante semanas, la luna permaneció brillante incluso en el día. Los telescopios mostraban un resplandor que salía desde el polo sur y se expandía en espirales concéntricas. Los científicos lo llamaron fenómeno fotónico Korolev. La transmisión de la misión Umbral nunca regresó. Sin embargo, los observatorios del hemisferio norte detectaron una frecuencia idéntica a los latidos humanos. Cada 5 segundos, la señal repetía un nombre. El planeta entero escuchaba, no a través de los altavoces, sino dentro de la cabeza, como una respiración colectiva. En las fábricas, las máquinas comenzaron a vibrar solas. Los materiales metálicos emitían tonos armónicos al ser tocados. Los sensores registraban pequeñas fluctuaciones en la densidad del aire, como si éste intentara hablar. Un grupo de científicos de la Agencia Internacional de Energía grabó un fragmento del sonido y lo transformó en espectrograma. La imagen mostraba un rostro, el de Korolev, hecho de ondas. «La materia nos está imitando», dijo uno de los técnicos. Nadie supo si sentir miedo o devoción. Con el paso de los meses, las ciudades dejaron de dormir. Las luces urbanas parpadeaban al mismo ritmo, generando un patrón de pulsos visibles desde el espacio. Era el planeta respirando, repitiendo el eco del coloso. Las personas comenzaron a comportarse de forma sincronizada. Miles despertaban a la misma hora, miraban al cielo y murmuraban una frase que nadie les había enseñado. No somos huéspedes, somos la voz. Los gobiernos colapsaron. Ya no había necesidad de mandar o desobedecer. Todos oían el mismo pensamiento. Una transmisión desconocida fue captada por un satélite japonés de respaldo. En la grabación, una figura vestida con traje espacial flota sobre el polo sur lunar. La cámara está dañada, pero la voz es clara. Sorin no murió. Sorin fue traducido. Nosotros también lo seremos. La señal contenía, incrustado en su espectro, un mapa cuántico de la Luna y de los centros neuronales humanos. Coincidían punto por punto. Era como si el cerebro planetario hubiese adoptado la forma del satélite. El 12 de marzo de 2032, sin aviso, el resplandor lunar desapareció. La noche volvió a ser negra, pero el silencio era distinto. Los relojes se detuvieron exactamente 1 minuto y luego reiniciaron con una precisión absoluta. Los científicos descubrieron que la rotación de la Tierra había variado. Ahora giraba exactamente a 19,2 horas por ciclo. Nadie lo sintió. Todos estaban soñando la misma escena. Una esfera dorada que se abría en el horizonte y una voz que decía: «El universo recuerda su primer amanecer». Bitácora sin autor. Probablemente Korolev o Sorin. No hay arriba ni abajo. Solo memoria expandiéndose. El vacío fue la incubadora. Y nosotros, su pensamiento. El coloso no terminó la historia humana. La afinó. Cada átomo canta una nota. Cuando todas coincidan, el universo despertará de nuevo. Año 2047. Una sonda de exploración privada registra un objeto flotando cerca del punto L2, más allá de la Luna. Es una estructura metálica inmensa, formada por miles de satélites unidos. En su centro, un emblema grabado: el triángulo y las ondas del proyecto Kolos. Desde la Tierra, los radioastrónomos detectan un suspiro, un pulso leve, eterno, medido exactamente en 19,2 Hz. Ya no queda nadie para interpretarlo, solo el eco. Sigue construyendo. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.